Pues tiempo de fútbol en Periodista Digital, ahora para hablar del Atlético de Madrid con Luis Miguel González y bueno, para relatarnos pues las anécdotas de estos casi ya 110 años de historia del Club Atlético de Madrid. Luis Miguel, muchas gracias por seguir aquí en Periodista Digital, ahora pues para hablar del Atlético. No, muchas gracias a vosotros y a Periodista Digital por haberme invitado. Curiosamente, bueno, pues siempre se habla del Atlético de Madrid, además un término que se acuñó en época de Vicente Calderón, que era el Pupas, el equipo que bueno siempre le pasaban todas las desgracias, pero da la casualidad que esta entrevista viene posiblemente en uno de los mejores momentos en su historia del Atlético de Madrid, reciente ganador de la Europa League, ganador también de la Supercopa y bueno, pues ahí de momento aguantando el tipo, colíder con el Barcelona. Esto no es lo normal, evidentemente, ¿no? Viendo todas las... Evidentemente el Atlético de Madrid, pues vamos a decirlo suavemente, no ha tenido suerte a lo largo de estos 110 años de historia que va a cumplir el próximo 23 de abril de 2013, el año que viene. Y no me extraña que bueno, le salió, porque con Vicente Calderón traté bastante, porque pilló la época que yo llevé la información del Atlético de Madrid para el diario AS, y la verdad es que esa expresión, ese sobrenombre que le puso al club, llevaba toda la razón. Porque quedaban, según José Julio Carrascosa, que me enseñó hasta el acta del partido, que fue un gran gerente del Atlético de Madrid, quedaban 11 segundos, le dijo el árbitro, para que pitara al final del encuentro. Y hay que tener muy mala suerte para que en 11 segundos, un alemán, el Schwarzenegger o como se pronuncia, que tiene nombre de champú. Exactamente, lanzara un disparo desde la línea media. Y Reina, bueno, no Reina, porque también he hablado yo de este sentido con Reina, porque hay que conocer las historias y las cosas de Reina. Todo se ha publicado que si me estaba poniendo los guantes, que si me estaba celebrando el título, que si esto lanzó este tipo un disparo que se metió entre las piernas de todo el mundo y yo, cuando me quise dar cuenta estaba dentro de Sí, pues además esa anécdota precisamente, pues que es la más terrible que yo creo que tiene el Atlético de Madrid junto con el descenso a Segunda División. Lo cuentas, además incluso llegaron a reunirse hace relativamente poco tiempo pues los dos protagonistas de esta jugada y bueno, el propio jugador alemán, primero que él reconocía, siempre dice la leyenda, decían que era desde el medio del campo, dice, pero fue un disparo que no fue fue un poquito más cercano y bueno, y es verdad que decían que el propio, que Reina, lo que a él le fastidiaba, dice, no tanto ya el gol, sino, dice, toda la leyenda, luego que se generó, como que yo ya me había quitado los guantes, dice que es algo falso. Pero también lo que creo que no viene recogido en el libro, pero no sé si fue Luis Aragonés o otro jugador de los históricos que disputó aquella final, también hablaban de que unos instantes antes justamente, digamos, ese balón que chuta el jugador alemán vino precedido porque quizá, decía Luis Aragonés, que no perdió demasiado tiempo al lanzar un saque de banda. Evidentemente. Casi por honrado. Es que ahí van anécdotas, lo que pasa es que también, pues no la editorial, sino que al propio lector, si cuentas de una anécdota todo lo que ha ocurrido, a lo mejor son 2 folios y sabes que, bueno, afortunadamente dicen que en este país se va leyendo más. Entonces, ahí lleva razón Luis Aragonés, porque en un saque de banda, Gárate y pues no sé, Gárate, se tuvo Adelardo, se tuvieron que entretener más, o sea, pasarse el balón o mandarle a la grada, como vulgarmente dicen los entrenadores. Quédate. Y entonces, pues en vez de hacer eso, pues perdieron el balón y vino el gol. Que casi esto fue, salvando las distancias y los tiempos, un poco similar a lo que le ocurrió a España hace unas semanas con Francia. Efectivamente. Que hicieron el tonto en un córner y al final se generó una contra y te empatan en el minuto 94. Tú, Juan, hablas con exjugadores, con jugadores veteranos, sean del Atlético de Madrid, del Madrid o de otros equipos, y te dicen eso, cuando quedan 3-4 minutos y vas ganando, no sé, hay que ser tan inteligente de mandar el balón fuera para controlarle, para tenerle en tus pies, para no dejarle al contrario, porque se te puede ir el partido. Hasta que el árbitro no pita, ahí puede ocurrir de todo. Y la verdad es que lo del Atlético de Madrid aquel 15 de mayo de 1974 fue un palo. Luego ganaron la Copa Intercontinental porque el Bayern Múnich no se presentó. Sí, porque pero la verdad es que el Atlético de Madrid, a lo largo de su historia,
ha tenido muy mala suerte, también ha hecho gestas, como tú has recordado hace poco. Sí, porque además también dentro de la trayectoria europea del Atlético de Madrid, sobre todo sus primeros títulos fueron europeos y a nivel digamos, mundial. Fue curioso porque la primera Recopa que gana también tarda 4 meses, digamos, en celebrar el título, porque se celebra un primer partido en Glasgow, que se empata, y luego precisamente con motivo del Mundial, creo que era, no sé si el Mundial de Chile, sí, del año 62, se tiene que demorar precisamente por la convocatoria de los jugadores internacionales y luego la reanudaciones en Alemania, no sé si es en el campo del Eintracht de Frankfurt. Pero es que ese título también hay muchas personas, aficionados. El Atlético de Madrid es el primer campeón de la Recopa, es decir, anteriormente se había jugado un torneo, pero que la UEFA no le reconoció. No le reconoció, y además está el documento. Y entonces el Atlético de Madrid es el primer campeón de la Recopa, del trofeo que se creó ese año. Y luego pues también hay que hablar no solo quiero decir, cómo hemos iniciado la conversación de gracias, como en aquella Copa de Europa. El Atlético de Madrid ha hecho gestas importantes, además hay una anécdota curiosa. Pues, por ejemplo, la primera manita que le hizo al Real Madrid. El 5-0. El 5-0. Con el famoso, dice, que le han hecho un 5 Ortiz, algo así, porque era por el dorsal que llevaba el jugador del Real Madrid, Ortiz. No, es que el Real Madrid, en ese partido, que era el último que jugaba en el Metropolitano... Debutó con dorsales. Fue el primer equipo, que luego la Federación lo instituyó a la siguiente temporada. Y bueno, esto claro, Ortiz y dijeron, pues vaya con el numerito. El Atleti le dio un repaso al Madrid, igual que las 2 Copas de España que ganó sucesivamente en el año 60 y 61 en el campo del Real Madrid, en San Martín. Sí, que ahí la Copa del Rey, la verdad que se la ha dado muy bien, es casi un talismán en el Bernabéu. La Copa, en aquella época, bueno, la Copa ha tenido Copa del Rey con Alfonso XIII, luego Copa de la República, Copa de España y en aquella época era Copa del Generalísimo. Luego también con la Intercontinental, que es lo que comentabas, que también fue pues un poco curioso, como el Atlético al final consigue ganar esa competición. Primero como participa, porque el Bayern de Múnich es verdad que renuncia por el tema de, bueno, pues no veía muy cómodo eso de viajar primero a Argentina, luego el tener que disputar la vuelta en Alemania, y al final es el Atlético de Madrid el que participa, y que también pues pasa un tiempo entre un partido y otro. Sí, pasa un tiempo y la verdad es que, bueno, pues fue, digamos, ganar la Copa Intercontinental fue poner el broche a lo que antes se tenía que haber hecho. Es decir, ese pastel de la Copa Europa, primero la guinda frente al Bayern Múnich y después el dulzor fue la Copa Intercontinental. Entonces fue un título pues que el Atlético de Madrid pues ganó merecidamente, que ahí está en sus vitrinas. Y que bueno, si no tienen más títulos europeos o continentales, es porque en finales o en semifinales ha tenido mala suerte. Bueno, desde luego eso sí, que a la hora de designar competiciones el Atlético es así en ese sentido, a pesar de ser ese equipo pupas, ese equipo que bueno siempre se quedaba en el casi, hay que reconocer que a lo largo de su historia, primera Recopa, campeón del Atlético de Madrid, primera Liga con 3 puntos, campeón del Atlético de Madrid, y primera Europa League, campeón del Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid hay que reconocerle a lo largo de su historia lo que ha sido, o sea, y además hay que reconocer y elogiar cómo es esa afición del Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid, yo que vamos, he estado, pues como he dicho antes, 4 años y luego estuve 10 llevando la información del Madrid. En el Atlético de Madrid hay más sencillez, hay más humildad, no hay tanta prepotencia. Admiten los resultados, aunque sean, pues bueno, pues perder como en aquella Copa de España frente al Barcelona, aquel partido que hubo de 4-3. El famoso 5-4 con los 4 goles de Panti. Exactamente. Bueno, pues entonces, y yo me atrevería a decir que el Madrid, el Barcelona, pues no sé, ya no digo Valencia, pero Madrid y Barcelona bajan a segunda división. Y yo apostaría que el Camp Nou y el Bernabéu irían a ver al Madrid y al Barcelona en segunda, pues una media de 20-30 mil personas. El Atlético de Madrid en segunda llenaba el campo. Es que hubo mucho más socios en los 2 años en el infierno, sobre todo incluso en el segundo, que es casi lo más grave, ¿no? Porque no se esperaba que el Atlético de Madrid estuviese 2 años en
en el infierno, y el segundo año fue fantástico. O sea, fueron yo creo que muchísimas mejores entradas que incluso hasta en los grandes partidos con el Madrid o con el Barcelona. Pues sí, porque ya lo digo, tiene una afición fiel, fervorosa, entusiasta, sacrificada, sufridora, entre comillas o sin comillas, y ese fervor que tienen hacia esos colores, pues es digno de elogio. Y pocas aficiones, yo no digo que todas las aficiones pues sienten sus colores, pero es que el Atlético de Madrid yo creo que es un ejemplo de las aficiones del fútbol español. Luego en el libro también comentas, bueno, un presidente creo que carismático, aparte pues lleva evidentemente el nombre, su nombre, da nombre al estadio del Atlético de Madrid, Vicente Calderón, que yo creo que ha sido un presidente quizá lo más entrañable y lo mejor que le pudo pasar al Atlético de Madrid, y aparte un presidente que desde luego no es al uso, porque señalas en el libro que él le llega a decir a un directivo que por favor que no retiren ninguna pancarta donde se pida la dimisión del presidente. Se pedía pues los aficionados estaban descontentos en algún momento concreto de las casi 20 temporadas que estuvo Vicente Calderón al frente del club, con ese paréntesis del doctor Cabeza. Y también Vicente Calderón decía otra cosa que se cumplió, que en el año 77 pues podía parecernos ciencia ficción, lo de las sociedades anónimas, que es lo que... Vicente Calderón, aparte de su honradez, honestidad, sus desvelos por el Atlético de Madrid, él fue el factotum de que el Atlético de Madrid se fuera del Estadio Metropolitano y pues se construyera con muchos sacrificios, con muchos problemas, vicisitudes, el estadio que lleva su nombre. Y luego, pues, como dices, él no sé, tenía como un vaticinio, era como una especie de profeta que veía venir las cosas. En una asamblea, cuando algún pues compromisario le pedía o le decía, me parece que le dijo, no ficha usted, dice, como no quiera usted que vayamos a la luna si no hay dinero, si el Atleti ha nacido con barba y bigote. Que además... Lo decían precisamente porque justamente era la época en la que el Madrid y Barcelona pues fichaban pues grandes jugadores europeos, y el Atleti tenía que rebuscar pues siempre en el mercado sudamericano, que además siempre pues tan buen resultado le ha dado, como ahora mismo tenemos aquí el caso de Falcao, aunque ya venía de un club europeo como es el Oporto. Pues eso, porque tenía que irse al mercado sudamericano porque los fichajes eran más baratos, pero el Atlético de Madrid ha tenido aquella época que yo viví más de cerca con los Leiviña, Luis Pereira, Panadero Díaz, Rubén Cano, Ayala, no sé, era un equipo magnífico. Y entonces traían jugadores, pues porque, claro, el mercado español o el mercado europeo, a las arcas del club, pues no estaba a su altura el traer esos jugadores. Y en el paréntesis que, bueno, Calderón, pues... presenta la dimisión, pierde unas elecciones, es Alfonso Cabeza el que se hace cargo del club. Se puede achacar a la cabezonería, valga la redundancia, del señor Cabeza, que la Liga 80-81 la perdiese el Atlético de Madrid precisamente por ese ataque visceral, que luego, claro, viendo los ataques que hizo Jesús Gil, estos parecía un juego de niños, ¿no? Pero aquella carta incendiaria que en su momento hizo el doctor Cabeza contra la Federación y pidiendo inhabilitaciones de árbitros por aquel partido ante el Zaragoza. Pues sí, aquel partido contra el Zaragoza, Álvarez Marguenda, que arbitró el partido, pues la verdad es que fue descarado, ¿no? Pero anteriormente, porque el Atlético de Madrid llevaba 8 puntos de ventaja, anteriormente, tú lo has dicho, Juan, Alfonso Cabeza pues no paraba de criticar a los árbitros. El colectivo arbitral, pues como todo colectivo, es humano y se puede equivocar, pero... Si no sé, a este árbitro, pues no sé, están dando, me acuerdo, un partido Atlético de Madrid Sporting de Gijón que se tuvo que suspender por la nieve que cayó en Madrid, se jugó 15 días después. Bueno, pues el Atlético empató a 0. Y bueno, no sé, los árbitros se equivocan a favor y en contra, son también humanos, y cuando dicen que es que benefician más al Madrid o al Barcelona, pues hay que, como ahora el Atlético de Madrid actualmente, pues si un equipo ataca mucho, es lógico que pueda tener, sea más factible que le piten un libre directo, un penalti, porque ataca, porque tienen ese equipo, pero lo que no puedes bajar sin preguntarle a ningún periodista nada, es bajar a la sala de prensa como si fuera un vendaval y decir los árbitros visten como el Papa de blanco, o sea, o pancartas de no sé, Plaza y su rebaño le hacen campeón cada año. Y
Entonces todo esto, quieras o no, es como, pues no sé, el colectivo de periodistas. Si a ti te está tocando las narices y entonces pues los periodistas, bueno, están a Juan, oye, pues vamos a actuar y vamos a hacer una crítica dura hasta este señor que le tiene hasta las narices a Juan. Sí. Entonces ahí le perjudicó mucho Cabeza al Atlético de Madrid. Incluso el pobre García Traiz hizo unas manifestaciones pasado, ya había dejado el Atlético de Madrid, que dijo: esa temporada hablamos demasiado. Pluralizó. Jugadores, entrenadores, o sea, que es que no, es como cuando tú ves un partido y el árbitro te enseña la tarjeta amarilla o roja. Si es tontería que discutas y que te vayas a... Es una decisión irrevocable. Eso es que te vayas a protestar te puede todavía perjudicar más. Pues igual tienes que aceptar que hay cosas que bueno, que dices, pero ¿cómo no ha pitado ese penalti? Claro, pero nosotros, si estás en el campo no, pero si lo estás viendo por televisión te lo repiten 3 veces. Pero el árbitro tiene que decidir en segundos. Y entonces ahí yo creo que Alfonso Cabeza no solo en eso, y mira que me recibió en su casa 2 veces y le he entrevistado y demás, pero ahí se equivocó Alfonso Cabeza y ese año pues un título de liga más que podría tener en su historial el Atlético de Madrid. Luego evidentemente después del segundo mandato de Vicente Calderón, donde bueno, pues se consiguieron buenos resultados, buenas clasificaciones, se trajo a Hugo Sánchez que al final pues por las vicisitudes económicas hubo que vendérselo al Real Madrid. Llega la etapa de Jesús Gil, que en cierta medida sigue porque tenemos ahora, está el hijo como consejero delegado de la entidad. Una etapa que por un lado se puede decir buena en el sentido de los grandes fichajes que trajo Jesús Gil, pero también yo creo que una de las etapas más convulsas en el Atlético de Madrid en todos los sentidos, tanto en el deportivo como en el judicial. Sí, como evidentemente pues ha sido... otra cuestión, como antes hablábamos, si Jesús Gil no se hubiera metido en política, o sea, bueno, podría estar en política, ser el alcalde de Marbella, pero no dar tanta caña a los políticos, pues entonces dedicarse, en cuanto estuvo callado, como dice su hijo, el Atlético de Madrid hizo el doblete en la 95-96. Entonces, bueno, pues usted esté en Marbella, hable de política, pero no meta a los políticos en el fútbol, porque tarde o temprano pues te pueden perjudicar. Y en cuanto a lo que te iba a decir, ¿qué me habías dicho antes de Cabeza o de Vicente Calderón? Que te iba a decir una cosa. No sé qué me has recordado. Sí, bueno, cuando de Vicente Calderón, que era un presidente un poco... que no era el presidente típico, sino un presidente un poco peculiar, porque él era el único que no pedía que retirasen pancartas hablando de su dimisión. Eso sí. Cosa que Jesús Gil evidentemente no dejaba ni el más mínimo resquicio a que hubiera ni un espectador que pitase en contra de la gestión. Además, bueno, te puedo contar anécdotas con Alfonso Cabeza. Llegó un día, además contada por Marcos, el hijo del pobre Marquito, llegó un día al hotel, me parece que era contra la Real Sociedad, y le dijo, a ver, sacar un número y tal, y al que le toque lo de los medio millón de pesetas. Medio millón de pesetas por ganarle a la Real Sociedad. Exactamente. Le da un 2-0 además. Entonces era así, pero vamos, él cogió el club para promocionarse y para hacerse popular, porque él el fútbol, pues bueno, no sé si sentía el Atlético de Madrid, pero han hecho cosas los dos y bueno, pues también el pobre Jesús Gil, y ahí ha dejado, pues ahora afortunadamente con Enrique Cerezo está colíder, está pues no sé, dando muchas satisfacciones, y con 2 entrenadores, pues que sobre todo Cholo Simeone, que bueno, lo demostró en su etapa de jugador, su entrega, su entusiasmo, que eso es digno de elogio a todo futbolista que se deje la piel en el terreno de juego. Y a Mono Burgos, que también tiene, Mono Burgos, como habrás visto en el libro, pues desayunaba con los albañiles, el día que le tuvieron que operar de un tumor, pues le llamó su madre y le dijo, mamá, lo de menos es la operación, lo peor es que los médicos visten de blanco. Sí, sobre todo tiene mucho sentido del humor el Mono Burgos. También en esta época de Jesús Gil, usted como experto, además, que ha glosado pues muchísimas anécdotas del Atlético de Madrid, ¿cree que hubo algún momento en el que se pudiera pensar que el Atlético de Madrid llegara a desaparecer? Porque fueron varios palos, no solamente este descenso a segunda división, sino meses atrás, que había sido la intervención judicial, la época de Rubí, que parece que Rubí además
muchos aficionados atléticos piensan que lo pusieron para que el equipo descendiera directamente. Y luego, pues, en un primer año en segunda división nefasto, sobre todo la primera vuelta, luego una segunda vuelta fantástica, pero el famoso gol de Hugo Morales en Leganés, que dejaba al Atlético de Madrid otro año más en segunda división. Es que la intervención judicial del Atlético de Madrid fue muy importante para, vamos, que temblaron los cimientos del club y de todo, porque sí, evidentemente el Atlético de Madrid, pues no sé si a punto de desaparecer, pero la verdad, o que le comprara a algún mecenas importante o alguien, pero aquella intervención, además contada por algunos empleados, fue muy triste, ¿no? Porque tuvo lo que sea en el deporte, pero los empleados del club a las 7 de la mañana que entra allí la Guardia Civil con ametralladora, pues se quedaron. Entonces el Atlético de Madrid pues ha pasado etapas, pues estaba más reciente la de la intervención, etapas difíciles y que quizá no haya merecido, pero que a esa hora mismo están con el tema de Falcao, pues ya lo ha dicho Enrique Cerezo. Que si vienen con los 60 millones, ahí pues que no tienen ni que despedirse. Exactamente. Y ya casi para ir finalizando, Luis Miguel, digamos, siendo un poquito racionales, es obvio que el Atlético de Madrid está líder ahora mismo por una cuestión, digamos, que bueno, pues el Madrid empezó mal el campeonato y bueno, pues tampoco se ha enfrentado a los grandes rivales, pero me imagino que al final cree que el puesto de Atlético de Madrid estará por debajo, ¿no? Evidentemente de los dos grandes, ¿no? De Real Madrid y Barcelona. ¿O le concede usted alguna posibilidad? Hombre, por lo menos de que luche hasta el final. Yo según le veo al Atlético de Madrid, y vuelvo a insistir con el entrenador que tiene, yo creo que ese carácter que ha imprimido de luchar hasta el último minuto le va a llevar a cabo hasta en todos los torneos que participamos, en las 3 competiciones oficiales que tiene, la Liga, la Euroliga y la Copa del Rey. Y en cuanto a que se mantenga y colíder con el Barcelona, el fútbol es muy difícil de vaticinar, o sea, no se sabe porque nadie esperaba que el Real Madrid tuviera este comienzo de temporada, ni tampoco el Atlético de Madrid. Estamos en una situación como, pues muchos medios ya lo han sacado a colación también, como en el año, como la temporada 95-96, que el Atlético de Madrid venía de hacer, bueno, 2 temporadas nefastas, salvándose en la última jornada de la promoción o del descenso, y el año siguiente, es verdad que la plantilla del año 95-96 era la base que había estado los 2 años anteriores, con incorporaciones, no olvidemos, de Molina y Santi, que venían de recibir 13 goles con el Albacete y que además habían descendido deportivamente a segunda, lo subieron a primera otra vez por los temas aquellos famosos burocráticos de la federación. Y luego los otros fichajes eran Penev, que venía de estar sin jugar en el Valencia, recién recuperado de un cáncer, un tal Leo Biagini y sobre todo un tal Milinko Pantic, que nadie lo conocía. Sí, es que es curiosa la historia del Atlético de Madrid en fichajes y en otras cuestiones. La verdad es que se trae jugadores, como bien dices, que no conoces. Pantic, ¿quién es Pantic? Luego pues te demuestra que es la visión de ese ojeador o de esa persona de la Secretaría Técnica que va a descubrir a jugadores. En cuanto a la pregunta que me hacías antes, ojalá, por el bien del aficionado, ojalá, pues no sé, esté ahí el Atlético, el Barcelona, el Valencia, el Málaga, o sea, sí, que haya una competición y que no, pues no sé, que llegue el Ecuador de la segunda vuelta, por y esto sea como Escocia, ¿no? Y que diga, bueno, ya... Esto es el Glasgow y el Rangers. Yo lo digo siempre, o sea, el que la liga sea cosa de 2 no es bueno ni para el fútbol ni para el aficionado. Y más en los tristes tiempos que corremos económicamente, porque si tú encima pues no le das al aficionado esa valoración de decir, no, es que este partido que se juegan 3 puntos importantes, o que viene el Málaga, que está muy bien, o el Atlético, hombre, yo soy madrileño, yo le deseo todo lo mejor al Atlético de Madrid porque ya va siendo hora que también gane otro título de liga y que además que está demostrando pues que está jugando muy bien, o sea que no es por casualidad, hombre, pues en el fútbol como en la vida te tiene que acompañar la suerte, pero es que el Atlético de Madrid, como pasó contra la Real Sociedad, bueno, pues muy bien, pues también al Atlético de Madrid le han metido un gol en el 94 y ha empatado a perdido, o sea que no es decir... Pues esto es que es el fútbol, es el fútbol. Y por lo menos que los aficionados que ya están pudiendo ir a celebrar títulos, no como decía el periodista creo que es del AS, Iñaco Díaz Guerra, que decía además en un reportaje que hizo en Los Compañeros de 4 hace 2 o 3 años, que decía que
los aficionados de siempre del Atlético de Madrid se llevan las manos a la cabeza porque el aficionado iba a celebrar ahora ser cuarto en una liga, o sea, entrar en la previa de Champions, que cómo habían cambiado los tiempos. Pues sí, yo creo que los aficionados del Atlético de Madrid antes o hace se echaban las manos a la cabeza y ahora las levantan de alegría, vibran con el equipo, sobre todo con Falcao, que es lo que también tiene el Atlético de Madrid. Ah, ya sé lo que antes me preguntabas y no recordaba. Yo viví muy de cerca el fichaje de Hugo Sánchez por el Real Madrid, lo viví muy de cerca, bueno, pues porque hasta incluso pues le puse, se la di y se puso la camiseta del Real Madrid y viví muy de cerca, pues hombre, no estuve en las reuniones, pero sí muy vigilante de los dos presidentes. Es más, les hice, mi compañero el fotógrafo les hizo una mesa en la negociando que aparece en la fotografía. Los dos presidentes con Hugo Sánchez. Entonces, para concluir, y para que, claro, Vicente Calderón, pues como ahora ha pasado, pues no sé, pues si Falcao se va al Madrid, traidor. ¿Cómo ha pasado con el Kun Agüero o con Diego Forlán? Hacía falta el dinero. Pero Juan, es distinto que te vayas a un equipo inglés, alemán, al Madrid, porque yo te digo que lo de Agüero con el Real Madrid estaba hecho, pero Miguel Ángel Gil dijo menos al Madrid, porque se te levanta la afición. Y entonces a Hugo Sánchez, estamos hablando del año 85, y le dijo, porque Ramón Mendoza era así, de irónico, del madrileño clásico castizo, le dijo a Vicente Calderón, mira, tú necesitas la tela y yo un traje de luces. Entonces vamos ya a firmar. Y claro, evidentemente, pues a Vicente Calderón esos 200 millones de pesetas del 85, pues le venía, y a Ramón Mendoza, que hizo un equipo, que vino Hugo Sánchez, Gordillo y Maceda, luego vino Bullo al año que viene, pues hizo ese equipo que el pobre de Carlos pues no había conseguido en 5 años levantar a la afición madridista. Aunque tuvieron que utilizar un equipo mexicano, digamos, entre comillas, de tapadillo. Claro, sí, exactamente. Exactamente, Hugo Sánchez se marchó a México para que pareciera que no fichaba directamente del Atlético al Real Madrid. Pues Luis Miguel, un placer haberle tenido por aquí en el estudio para hablar del Atlético de Madrid, y bueno, pues yo creo que además es un libro, ahora que vienen prácticamente 2 puentes seguidos, pues que los aficionados atléticos, incluso los que no son atléticos, creo que van a disfrutar muchísimo con esta obra y con estas anécdotas que usted ha recogido, pues desde que se fundó, pues hasta prácticamente la última Europa League. Pues muchas gracias, eso espero que disfruten con las anécdotas, y muchas gracias a vosotros por haberme brindado esta oportunidad de hablar de las anécdotas del Atlético de Madrid. Pues un verdadero placer, Luis Miguel. Igualmente.